Hola buddies, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de configuración de reguladores. Te voy a proponer 3 opciones con las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, a mi modo de ver, y tú eliges cuál es la configuración que más te gusta. Mi nombre es Alberto y esto es Canal Buceo. Bueno, pues vamos a ver la configuración número 1 de reguladores, donde pongo el octopus, cómo pongo los latiguillos, etc. Lo primero, en esta configuración número 1, vamos a empezar por el latiguillo del manómetro. El latiguillo del manómetro viene por la izquierda, enganchado en una parte baja izquierda en una linilla del jacket, de tal forma que queda por debajo del brazo, casi ni por el brazo. Desclipamos y o miramos por encima o miramos por abajo y lo dejamos sujeto, ya que es algo que vamos a usar, pero no estamos usando absolutamente todo el rato. Yo por lo menos me lo dejo ahí clipado y sé que está aquí seguro el latiguillo del manómetro. Segundo latiguillo por la parte izquierda, el del inflador del jacket. Conectamos el inflador al jacket. Perfecto. Ya tenemos la parte izquierda. En la parte derecha tenemos dos: la segunda etapa principal y el octopus, o segunda etapa alternativa para dar gas, etc. El principal siempre por la derecha. Perfecto. Veamos aquí, cómodo. Y ahora viene la madre del cordero, que es el octopus. Yo cuando suelo bucear y veo a la gente, la mayoría, o bueno, muchos de ellos, no saben qué hacer con esto. No saben dónde guardarlo, se lo meten por aquí, lo esconden por atrás, lo llevan arrastrando. Ojo, porque esto es una medida de seguridad. Si por lo que sea mi segunda etapa principal falla, yo respiro con esta. Y si alguien viene con poco gas o en una emergencia, yo le tengo que donar con este octopus. Luego vamos a ponerlo en un sitio que tenga un fácil acceso para mí, y que la persona que puede venir justa de gas o sin gas lo vea fácilmente para cogérmelo. Yo me lo pongo aquí. Y lo recomendable es ponerlo en la parte central del tórax, donde yo tengo un acceso rápido y donde es muy visible cualquier persona que me esté viendo alrededor. Sabe que lo tengo aquí. No escondido por ahí, luego va a tirar y se queda enganchado. Ojo, porque es que este elemento es un elemento de seguridad y la gente no le hace ni puñetero caso. Le estorba, vamos, lo cortaría por ellos. Tiene que estar en una parte visible, accesible y a poder ser central de tu cuerpo. En la parte derecha, tal y como lo llevo ahora, aquí yo vendría con la parte con el principal, es la configuración más extendida, la que más se ve, y a mí la que menos me gusta. ¿Por qué? Porque parece que está hecha para darme gas a mí. Es decir, si yo desclipo, perfecto, me lo pongo. Pero si yo tengo que donar, tengo que girar la muñeca y como veis, la manguera del latiguillo queda aquí en un ángulo como forzado. Claro, no se lo puedo dar así, que sería como lo natural, ¿no? Porque aquí le quedaría la bigotera arriba y la toma de gas abajo. Se la tengo que dar así. Luego este giro ya me implica que tenga una menor distancia desde el buzo que estoy donando gas a mí, y podemos maniobrar peor, y que luego está forzado. Y si tengo que navegar con él está aquí y tengo que navegar, fijaros, me cruzo esto por aquí, tengo una distancia muy corta, me parece muy incómodo. Si tengo que ascender, bueno, es un poquito más cómodo, pero fijaros toda la doblez que tengo que hacer para donarle gas. Luego, como os digo, es la configuración que más vemos, pero que a mí no me gusta, ¿eh? Esto no está pensado, para mí sí, pero también sobre todo, para tener una emergencia, que estemos nuestro compañero y tengamos que donar gas. Esta es la primera configuración. Resolveremos esto de la doblez del ángulo con la configuración número 2 que vemos ahora. Opción número 2 de configuración. Tenemos por la derecha nuestro principal, como siempre,
Nuestro principal siempre va a ir por la derecha. Y por la izquierda tenemos, vamos a ver si me aclaro, nuestro manómetro, que como os decía, yo siempre me lo pongo en la parte izquierda, abajo, enganchado con una anillita del jacket. Y tenemos el inflador, lo conectamos al jacket, perfecto. Y nuestro octopus o base alternativa de aire, o como le queramos llamar, por la izquierda. Ahora os digo qué ventaja tiene este. Lo ponemos, como os decía antes, por debajo del brazo, y yo me lo pongo aquí. Vamos a ver si puedo. En un sitio que para mí tiene un fácil acceso y sobre todo, como comentaba, que si viene alguien que necesita aire, que lo tenga visible. Entonces, a poder ser en la parte central del cuerpo, del tórax. ¿Qué ventaja tiene ponerlo en el lado izquierdo? Que si yo tengo que donar, quito, dono, y ya le queda a la persona que va a venir a por aire, a por gas, que tendrá necesidad, le queda en la posición perfecta. No tengo que girar, ni dar la vuelta, ni nada. Las bigoteras para abajo y está perfecto. Dono. Esta ventaja lo que tiene, que como estoy aquí, si tengo que acompañar al que estoy donando gas, a hacer una pequeña natación o ir para arriba, tengo suficiente alcance, mejor que en la configuración número 1, para, una vez que está él aquí, para acompañarle. Me viene como todo bien. Sale a la izquierda, bigoteras abajo, la salida de gas arriba. Bueno, yo creo que es un poquito más cómoda. Esta configuración se ve, no se ve mucho, pero creo que es cómoda y nos aporta, como os digo, que cuando yo desclipo, ya le estoy dando directo y perfecto la donación de gas. Y si tengo que navegar un poquito con él, creo que es un poquito más fácil. Si no, voy como atravesado. ¿Qué inconveniente tiene? Que si el gas es para mí, pues bueno, tengo que hacer un pequeño giro de muñeca y ponérmelo. ¿Vale? Como os decía, por aquí, en el tórax, en la parte central, dono muy rápido, me desplazo con él rápido, y si tengo que usarlo yo, giro de muñeca y también es cómodo. Esta es la configuración número 2 para que la tengáis en cuenta. Bueno, vamos con la tercera y última configuración de reguladores, octopus, fuente de aire alternativas, etc. Por la izquierda tenemos lo de siempre. Mi manómetro con su latiguillo, que como ya sabemos, yo me lo pongo en la anilla del jacket. Mi latiguillo del inflador del jacket, como siempre, parte izquierda hecha. Y ahora vamos a la parte derecha, que es un poco distinta. Esta configuración viene del buceo técnico, pero para mí tiene muchísimas ventajas con respecto a las dos que hemos visto. La primera, tenemos un latiguillo de 2,10 metros de largo. Imaginaros donar con esta maravilla. Pues podemos navegar en horizontal, en vertical, ir delante, ir detrás, etc. Entonces, este va a ser el principal nuestro. Y esto se pone... Vamos a ver si conseguimos con este lío que tengo aquí metido. Vamos a ver. Hacemos bien. Vale. Está aquí. El latiguillo que sobra se mete un poquito por el jacket, de tal forma que luego tiramos y sale solo. Muy bien. Yo voy respirando con este. Es mi principal. Pero este es el que dono directamente. Y sacándolo tengo esos 2,10 metros de longitud. Luego la maniobrabilidad es perfecta. ¿Por qué con este? Porque este es el latiguillo que siempre lo tengo a mano porque voy respirando de él. Si alguien entra en pánico, lo más probable es que me vaya a coger la segunda etapa que funciona,
¿Cuál es la que funciona? La que yo estoy respirando, luego, perfecto, es la que yo te iba a dar, pues si me la coges, pues fenomenal. Te la doy, luego siempre sé dónde está, no hay duda, y es muy rápido, como os decía, en donar. Vale, esta es por la que voy respirando, pero yo tengo que tener una alternativa, y mi alternativa es un latiguillo corto, aquí tiene un codo, porque este va a ir a través de un bungee, esto lo podéis fabricar vosotros, con un bungee y dos nuditos, y va aquí, o lo podéis comprar hecho, que ya vienen unos aros hechos como de silicona y te lo pones. Entonces, yo este lo voy a llevar aquí siempre, puede ser en esta posición para que no me entre en continuo, y este va a ser mi respaldo, la segunda etapa de emergencia para mí, siempre para mí, y voy respirando con este, de tal forma que si yo tengo que donar, saco y me pongo inmediato. Si he dejado de donar, vuelvo aquí y me lo pongo. Y si por si hay cambio de gases o vamos con side mount o lo que sea, lo llevo aquí en esta anilla. Esto es una alternativa. Un mosquetón doble, que bien, o un mosquetón sencillo se pone aquí, va respirando con esto aquí, y esto lo clipas cuando no lo usas. O otra alternativa es llevar este aquí, poner aquí una gomita, y cuando no lo uso, ahí queda clipado, porque estaré respirando de este. ¿Vale? Entonces, repito, tenemos un latiguillo largo de 2,10 metros. A veces en buceo recreativo también se usa de 1,50 para que no sea tan largo, pero yo creo que la largura no nos molesta. Como os digo, lo que sobra va enganchado por dentro del jacket. Voy respirando con este, tengo mi fuente de aire alternativa aquí, perfecto. Si tengo que donar, saco directamente 2,10 metros de latiguillo, navego en lateral, navego detrás, navego delante, muy cómodo. Y yo, mientras estoy donando, tengo el mío. Para mí es la mejor alternativa, y además, si alguien en modo pánico viene a coger el que tengo en la boca, perfecto, es el que te iba a dar. Yo me quedo con el mío. Y esto se empieza a ver en buceo recreativo, pero todavía no mucho. No sé muy bien por qué. Pero bueno, para mí tiene muchas ventajas con respecto a los otros dos que hemos visto, que son los que se utilizan masivamente en recreativo, sobre todo la configuración 1, que nos venía por la derecha. Ya os he comentado que lo de el ángulo ese que hace a mí no me gusta y la distancia es muy corta. Configuración número 2, lo llevamos por la izquierda y sí tenemos ese margen que cuando donamos no hace ese ángulo y tenemos un poquito más de distancia y es un poco más cómodo. Y la tercera opción, que para mí es la mejor, que viene del técnico y no está muy extendida todavía en el recreativo, pero yo creo que por ahí tiene que ir los tiros, porque vamos, siempre tengo aquí, esto es mío y esto te lo doy para ti, no te preocupes, ningún problema. Y si me lo coges, pues me lo coges. Muy bien, Madis, pues esto ha sido así, sin poner nombres de configuración hogartiana pura o hogartiana mixta o cosas de esas, que a veces nos liamos en los nombres. Las tres configuraciones más usadas, sobre todo, como veis, la configuración, lo que estamos moviendo, salvo en esta tercera que cambia la longitud de la manguera del latiguillo, es donde ponemos el octopus. ¿Dónde está esa fuente alternativa de gas? Que, como os digo, muchas veces nos molesta, la tiramos por ahí, la vamos arrastrando, y es muy importante. Tiene que estar localizada en todo momento, porque eso, bueno, es fundamental cuando hay un compañero que no tiene gas o cuando un regulador de los que yo llevo una segunda etapa no funciona. Y esta tercera, que, como os digo, es mi preferida. ¿Cuál es la tuya? Pues para gustos los colores.
Elige la que sea más cómoda, prueba las tres, haz alguna simulación de donar gas bajo el agua con cada una de las configuraciones y la que cojas seguro que está bien cogida. Y os digo la que a mí me gusta y mi recomendación, la que creo que es más práctica, más segura y la que a mí me va bien. Muy bien, buddies, pues nada más, muchas gracias, adiós.